los hermanos que colaboran con la música por poner sus dones al servicio de este tiempo de cánticos. Bueno, debo mencionar, Mercedes no está, los Gulacio no están, porque ustedes ayer saben que estuvimos orando por ellos, no están contagiados, pero alguien en la familia se contagió y aunque no tuvieron contacto estrecho, ellos por prevención no están hoy aquí. Y bueno, no está quien se ocupa todos los domingos de la computadora y ya estamos como muy conectados con Mercedes en ese sentido, que me sigue. Así que si se traspapela ahí alguna diapositiva, téngale compasión a mi esposa. La puse a ella ahí para que si sufre, yo sufro con ella. Muy bien, pero ustedes saben que aparece allí todo lo que estamos diciendo en la predicación. Precioso el himno que cantamos, que eligió Nicolás para cantar al último. En esa última frase, si en vuelo celestial. Qué manera poética de hablar acerca de partir a la presencia del Señor, de morir. Eso es lo que estaba diciendo el escritor ahí, si en vuelo celestial al cielo voy, ¿no? Y decía, gozoso, si pasa eso, gozoso entonaré mi canto, diciendo, más cerca, oh Dios, de ti. Hay que tener una gran esperanza, una firme esperanza para llegar al momento de la muerte y tener esa convicción, esa seguridad de que la vida sigue. La vida sigue. La mayoría de las personas hoy en día que no tienen esta esperanza, bueno, piensan que esto es lo único que hay en la vida, este tiempo aquí. La vida sigue, esto es solo un tramo muy pequeño de nuestra existencia. Y solamente en Cristo hay esa esperanza de poder enfrentar ese momento tan difícil de nuestras vidas con gozo. Partir a la eternidad con gozo, sabiendo que nuestras cuentas están arregladas con el Señor. Muy bien, ustedes tienen ahí abiertas sus Biblias. En Efesios capítulo 4 es el texto que estamos considerando hace algunos domingos ya, dentro del tema que nosotros hemos empezado a considerar hace ya 6 meses. Llevamos un tiempo considerando lo que es la eclesiología. Ese es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de qué es y cómo debe ser la iglesia? Y estamos detenidos dentro de esa doctrina en un área que se llama las funciones de la membresía. Hemos hablado ya dentro de las funciones de la iglesia acerca de qué debe hacer y cómo deben hacer su tarea los líderes en una iglesia, el liderazgo de una iglesia. Y corresponde entonces, siguiendo ese orden de pensamiento, que hablemos de la membresía, los creyentes en su totalidad. Y cuando hablamos de la membresía, no solo nos referimos a aquellos creyentes que han tomado el compromiso de formar parte de esa membresía que se ocupa de los asuntos y negocios de la iglesia. Cuando me refiero a negocios es decidir y participar de los ministerios, de cómo funciona la iglesia, sino también a aquellos creyentes que no han tomado parte de la membresía en sí, pero son parte, bíblicamente son parte igual de todo el cuerpo de Cristo en la iglesia, en este caso de Lavallol. ¿Cuáles son sus funciones? Cuando hablamos de las funciones nos referimos de por qué nos congregamos. ¿Para qué venimos a la iglesia? O mejor dicho así, si lo queremos mirar de otra manera, ¿por qué Dios estableció que la iglesia se debe congregar? Que el grupo de creyentes deben reunirse en un lugar específico y tener reuniones todos juntos. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, no hay duda que gran parte de la cristiandad quizá no pueda contestar de la misma manera esa pregunta. Dios nos ha dejado en la Escritura claras indicaciones y enseñanzas para que sepamos por qué nosotros nos congregamos, y esas son las funciones de la iglesia. Hay 3 razones, hay 3 funciones de la iglesia, 3 razones por las cuales Dios creó la iglesia y Dios diseñó la iglesia, que a saber son 3. Adorar a Dios, la iglesia se congrega para adorar a Dios, la iglesia se congrega para edificar a los creyentes y la iglesia también se congrega, Dios la ha diseñado, como nosotros la conocemos bíblicamente, para evangelizar el mundo. Esas son las 3 razones por las cuales existe la iglesia en cuanto a funcionalidad. Y desde Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16, que es lo que estamos mirando nosotros, hemos comenzado nosotros a desarrollar la segunda función de la iglesia, edificar a los creyentes. Cuando hablamos de edificar a la iglesia, estamos hablando de edificar a los creyentes porque la iglesia se compone de los creyentes.
Esa es la segunda función. Y no hay pasaje en la Escritura como Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Este pasaje, queridos hermanos, es único en la Escritura porque contiene, como ningún otro pasaje en la Biblia, el diseño y el método de Dios para el crecimiento de la iglesia. El diseño, el diseño quiere decir cómo está compuesta la iglesia, y el método es cómo esa composición colaboran los creyentes entre sí para producir el crecimiento de la iglesia. Los 16 versículos, versículo 1 al 16 de capítulo 4, son una unidad de pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos esos versículos hablan sobre un solo tema. El tema empieza en versículo 1 y Pablo lo cierra en el versículo 16. Eso es una unidad de pensamiento. ¿Cuál es el tema que hablan? Bueno, el que Pablo señala en versículo 15 y 16 en sus Biblias, dice así, versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el punto al que el apóstol Pablo llega con toda la explicación desde el versículo 1 en adelante. Pablo habla acerca de la edificación de la iglesia. Cómo la iglesia crece, cómo la iglesia es edificada. Versículo 1 hasta el 16, Pablo nos enseña eso, cómo crece la iglesia. Este es el método de Dios para el crecimiento de la iglesia. Como dije ya en un momento, mirando este texto, nos llama la atención, ¿no? Hoy en día, conferencias y propuestas de métodos humanos para ver cómo hacemos que la iglesia crezca, cuando en realidad Dios ya nos ha dejado aquí en este texto, queridos hermanos, cuál es su método establecido por Él en toda sabiduría para que la iglesia crezca. Así que hacemos bien nosotros en tomar nota de lo que Dios dice aquí, si nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de que la iglesia en Lavallol crezca. ¿Qué significa crecer? Bueno, eso Pablo lo explica a partir del versículo 12 en adelante, así que lo veremos cuando lleguemos a ese momento. Ahora, si hacemos nosotros, como ya dijimos en algún momento, nos subimos a un helicóptero y podemos ver el texto panorámicamente desde arriba, nosotros vamos a ver que está dividido en dos partes, capítulo 4, 1 al 16. Versículo 1 al 6 habla sobre guardar la unidad del Espíritu. Pablo dice, para que la iglesia crezca, sea edificada en amor, siguiendo la verdad, Pablo dice, los creyentes deben guardar la unidad del Espíritu, que fue lo que hablamos con la gracia del Señor la semana pasada. Y la otra parte de este texto es versículo 7 al 16. Y lo que Pablo dice allí es que los creyentes, para que la iglesia crezca, deben interactuar. Interactuar es relacionarse persona a persona, verse cara a cara, face a face, se suele decir, ¿no? Cara a cara. Deben verse en las reuniones de la iglesia y en las actividades de la iglesia, deben interactuar los unos con los otros. Eso es lo que es la otra parte, 7 al 16, y comenzamos a verlo en esta mañana con la ayuda del Señor. Si nosotros queremos resumir esos versículos, 7 al 16, en una frase, sería así. Es mía, la pueden mejorar, obviamente, ¿sí? Pero podríamos resumirlo así. El crecimiento de la iglesia se produce cuando los creyentes interactúan entre sí en el contexto de una iglesia local, sirviéndose mutuamente en amor según la gracia que les ha sido dada. Muy bien, eso sería el resumen de esos versículos, 7 al 16. Y esta frase justamente resume eso. Y lo que vamos a hacer nosotros, creo que en 3, pero posiblemente en 4. Cada vez que voy estudiando se alarga un poquito más, pero el texto es abundante en la verdad que contiene para la iglesia de Cristo. Pero lo que vamos a hacer en 3 estudios es explicar cómo el texto nos enseña esa verdad. Que los creyentes, al interactuar, verse en las reuniones y las actividades de la iglesia, sirviéndose mutuamente según la gracia que les ha sido dada, siguiendo la verdad y en amor, cómo eso produce el crecimiento de la misma iglesia. Así que este será un mensaje de esos que suelo dar, que en realidad no termina hoy, sino que es un mensaje en varios capítulos. Hoy es capítulo 1 de este mensaje, vamos a ver un solo punto y vamos a seguir así por 2 domingos más o 3 con la ayuda del Señor. Así que la pregunta
que esta porción nos propone a nosotros, que responde esta sección, es por qué los creyentes deben interactuar entre sí en el contexto de una iglesia local. ¿Por qué los creyentes deben relacionarse en el contexto de una iglesia local, o sea, asistir a una iglesia local y relacionarse con los demás? ¿Por qué deben hacer eso? Bueno, los creyentes deben interactuar entre sí y este es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. Porque cada creyente es un canal de la gracia de Dios. Es un canal a través del cual se manifiesta la gracia de Dios para que la iglesia crezca. Dios produce el crecimiento de la iglesia utilizando a cada creyente, manifestando su gracia a través de ellos. Y eso es versículo 7 hasta el 10, y vamos a ver solamente versículo 7 en esta mañana. Así que para comprender esta definición, que cada creyente es un canal de la gracia de Dios, nosotros necesitamos responder 3 preguntas para entender lo que verso 7 dice. Verso 7 dice así, de esta manera. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay 3 preguntas que debemos responder para entender esa verdad. La primera pregunta es, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque dice que a cada uno nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, podemos definir nosotros la gracia de Dios como la buena disposición de Dios para obrar en favor del ser humano. Esa es una de las tantas definiciones que tenemos de la gracia de Dios, ya que el hecho de la palabra gracia habla acerca de ahí deriva la palabra carisma, carisma que habla de la buena disposición de una persona para ayudar a otra. Y la gracia de Dios es la buena disposición de Dios para obrar en favor del ser humano. Pero también nosotros podemos definir la gracia de Dios como la influencia extraordinaria del obrar divino a través de medios ordinarios. O sea, Dios manifestando su poder extraordinario a través de medios ordinarios que somos nosotros, los seres humanos. Pero también, teniendo presente lo que Pablo expresa en 2 Corintios 12, ustedes se recordarán cuando Pablo cuenta su propia experiencia acerca de cómo aprendió a depender de la gracia de Dios, teniendo en cuenta la experiencia de Pablo y lo que dice allí en 2 Corintios 12, podemos decir nosotros también que la gracia de Dios es la manifestación del poder de Dios a través de la debilidad humana. Y ahí es donde nosotros podemos entender que cuando se habla de gracia, se habla también de poder. Se habla del poder de Dios. La gracia de Dios es la manifestación del poder de Dios a través de la debilidad humana. Ahí es donde Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, y ahí se usa de manera intercambiable, gracia y poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, tomando en cuenta todas estas definiciones, nosotros podemos resumir, y pueden mejorar esta frase si quieren, podemos resumir la gracia de Dios como la ayuda divina para hacer aquello que humanamente es imposible hacerlo, como Dios pide que lo hagamos. Eso es la gracia de Dios. Es la ayuda divina que Él da justamente a los suyos para hacer aquello que humanamente sin su ayuda sería imposible hacerlo, como Él pide que lo hagamos. Es capacidad. Eso es lo que es la gracia divina. Esa ayuda que Dios otorga al ser en pura gracia significa que es otorgada basada justamente en su soberana voluntad y en su libre amor. Por eso, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, por ejemplo, en la salvación, nosotros entendemos que, y se nos enseña que es así, porque es así, que realmente es porque nosotros no lo merecemos. Dios nos lo da sin que nosotros merezcamos justamente la manifestación de esa gracia. Dios nos da esa ayuda, esa manifestación de su poder sin que nosotros merezcamos. Lo hace sencillamente porque decidió hacerlo como una muestra de su gran bondad. Estos conceptos son los que vamos a ir recogiendo y teniendo presente para lo que vamos a entender en un momento. Cada vez que Dios manifiesta su gracia, cada vez que Dios manifiesta su poder, que es lo mismo, está haciendo una muestra de su gran bondad. Él no está obligado a mostrar su gracia, lo hace porque ha decidido hacerlo, porque Él en su soberana voluntad decidió hacerlo. Y no es otorgada esa gracia como una recompensa a algún tipo de buena obra o condición meritoria del ser humano. Sino, si fuese así, ya no sería gracia, como dice el apóstol Pablo enseñando en Romanos capítulo 4.
Si algo se nos da de parte de Dios porque lo merecemos, porque hicimos algo, ya no es gracia, sino es una recompensa. Y las cosas que Dios nos da, ninguna de ellas las merecemos, sino que es por pura gracia. Ahora, ya entendiendo nosotros y estando de acuerdo en cuanto al concepto esencial de lo que es la gracia, que es la ayuda divina para hacer aquello que humanamente es imposible hacerlo como Dios pide que lo hagamos, teniendo este concepto presente, nosotros vamos a responder una segunda pregunta que nos ayuda a entender versículo 7. La segunda pregunta que debemos responder es esta: ¿a qué tipo de gracia se refiere el versículo 7? Dice, a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A qué gracia se refiere en el versículo 7? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Bueno, sencillamente porque la gracia de Dios es una, queridos hermanos. El poder de Dios es uno. Pero ese poder se manifiesta de diversas maneras. El poder de Dios, la gracia de Dios, se manifiesta para con el ser humano, para con su universo, de diferentes maneras. Primera de Pedro 4:10 lo tienen allí, recuerden que los textos aparecen allí, y usted lo puede anotar porque los voy diciendo rápido, pero Primera de Pedro 4:10, Pedro habla ahí, y también hablando del don, de los dones dados a los creyentes, habla de la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra tiene que ver con el hecho de muchos colores. Es la misma palabra que se utiliza en Santiago para hablar acerca de las diversas pruebas de todos los colores, dice Santiago allí. Y esta palabra multiforme gracia de Dios es como de un montón de colores, tiene muchos matices la gracia de Dios. Y en la misma carta, en el capítulo 5, versículo 10, Pedro habla del Dios de toda gracia. Y esa palabra toda también tiene que ver con diferentes tipos de gracia. Así que la gracia de Dios es una, pero se manifiesta de diferentes maneras. Nosotros, queridos hermanos, solemos pensar casi instintivamente, ¿no?, al escuchar sobre la gracia, en el aspecto de la salvación exclusivamente. Sí, la gracia de Dios al salvarme, y centramos nuestro pensamiento de la gracia allí. Pero, queridos hermanos, la gracia tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, nosotros vemos la gracia común de Dios. Se la ha denominado así por los teólogos, sencillamente porque es una manifestación de su gracia en la vida común, en la vida del universo. Y es la que se manifiesta, por ejemplo, Dios, la gracia que manifiesta al hacer salir su sol sobre buenos y malos. Dios no está diciendo, bueno, a estos que son creyentes les hago salir el sol hoy, pero a estos que son impíos hoy no les hago salir su sol. El sol sale para todos, y simplemente que el sol se corra unos centímetros de la tierra, moriríamos congelados. Pero eso es una gracia de Dios, y la manifiesta para con todos. Es la gracia común de Dios. Es la que provee de alimento a todo ser viviente, la que hace posible la vida en nuestro universo, sosteniendo cada átomo de su correcto funcionamiento. Esa es la gracia común de Dios, sosteniendo el universo para que funcione como nosotros vemos que funcione con toda perfección. Eso es gracia, porque Dios no está obligado a hacer eso por sus enemigos. Pero la humanidad, siendo enemiga de Dios, Dios muestra su gracia común. Cada ser humano, queridos hermanos, es beneficiado con esta gracia, disfrutando del cuidado que Dios tiene sobre su creación. Pero también vemos nosotros la gracia especial de Dios en la historia de la humanidad. Y esto lo podemos notar nosotros claramente. Esa gracia especial de Dios en la historia de la humanidad, otorgando a ciertos seres humanos capacidades extraordinarias para beneficiar el progreso de la sociedad en distintas esferas de la vida. Esto es verdad. Todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y nosotros no podemos negar que Dios ha dado sabiduría, porque los ojos de Jehová velan por la ciencia. Que Él ha dado sabiduría a ciertos personajes en la historia de la humanidad para nosotros poder ser beneficiados, como por ejemplo la vacuna. ese hallazgo de personas que han estudiado, para que inyectándonos un poco de ese virus, el cuerpo reaccione, reconozca qué virus es y entonces se prepare para que cuando venga el ataque de ese virus, el cuerpo esté preparado para presentar defensa. Ese hallazgo es tremendo en la historia de la salud. Y Dios ha dado sabiduría a personas para eso, como en todo lo demás que nosotros vemos en la historia de la humanidad. Claro, a un Gustavo Paz no se le va a ocurrir cómo crear un celular. No me ha dado esa capacidad a mí, pero sí le ha dado a personas para hacer cosas que yo ni siquiera entiendo todo lo que entra en un celular. Pero la gracia especial de Dios ha obrado, lo ha hecho sin que el ser humano lo merezca.
ha puesto en la historia de la humanidad personas con una capacidad especial para poder hacer cosas especiales, extraordinarias. Pienso yo que no todos los niños a los 5 años, como el famoso Beethoven, pueden agarrar un piano y empezar a componer una pieza, a tocar una pieza. No, eso es algo extraordinario. Eso no sucede en la vida común. Eso es una gracia de Dios, una gracia especial de Dios en la historia de la humanidad. Bueno, ninguno es como un Maradona o como un Messi, que puede agarrar la pelota y hacer lo que otros jugadores no pueden hacer. Y usted dice, eso es una gracia especial de Dios, sin duda alguna. Eso no significa, y ahí vemos nosotros, que es una gracia, porque esas dos personas no han hecho nada para Dios, no viven para la gloria de Dios para que ellos lo merezcan. Pero es una gracia especial de Dios. Sin duda, en algún momento hablaremos sobre esto. ¿Podemos? Ahí está, gracias. En algún momento hablaremos sobre eso, pero cada uno va a responder. Incluso en el tribunal blanco han de responder sin duda alguna las personas por los dones especiales que Dios les ha dado. ¿Qué han hecho con ellos? ¿Por qué no lo han usado para acercarse a Dios? Bueno, así sucede en la historia humana. Bueno, también quiero mencionar que cada uno de nosotros aquí tenemos talentos naturales. No estamos hablando de los espirituales, sino de los naturales, los que nacemos, por ejemplo, los que nacen, mejor dicho, con la capacidad para la matemática, no yo justamente. Una capacidad para la matemática, otros para la música, otros para las cosas prácticas, para hacer, que pueden agarrar herramientas y rápidamente armar cosas. Esas son capacidades naturales, muestras de la gracia de Dios, muestras de la gracia de Dios. Así que nosotros vemos la gracia especial de Dios en la historia de la humanidad, pero también nosotros vemos la gracia de Dios en la salvación. Es la gracia salvadora, la que produce el nuevo nacimiento a través de una transformación interior, haciendo que aquellos que odiaban a Dios ahora lo amen. Eso es una muestra de gracia de Dios. Y también, queridos hermanos, vemos la gracia que santifica, produciendo en el creyente el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podríamos vivir en santidad a menos que la gracia de Dios actúe en nosotros. No podríamos hacer eso. No solo somos salvos por gracia, somos santificados por gracia. Así que ahí la gracia de Dios no se muestra para salvar, sino para santificar. Hay diversas manifestaciones de la gracia de Dios. Así que en las distintas esferas de la vida, queridos hermanos, en el universo que Dios ha creado, vemos expresiones de la gracia de Dios, expresiones de su poder. Eso es la gracia de Dios. En nuestro texto, versículo 7, a cada uno nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En nuestro texto, ¿de qué gracia está hablando Pablo? Está hablando de la gracia que capacita. Esa es la gracia que está hablando allí. ¿Por qué es importante notar que es la gracia que capacita y no la gracia salvadora? Porque esta gracia, como vamos a ver, nos es dada en medida. La gracia salvadora es igual para con todos. Somos salvos completamente. Todos aquellos que hemos acudido a Cristo somos salvos completamente. La gracia salvadora obra igual para todos. Pero la gracia que capacita no obra igual para todos. Es dada por medida. Esta es la gracia que capacita. El texto dice que a cada uno le es dada la gracia. Y luego en el versículo 8, queridos hermanos, como un paréntesis, noten el versículo 8, dice así, 7, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso, versículo 8 hasta el versículo 10, es un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis en la Escritura? Es una aclaración. ¿Aclaración de qué? De la última frase que él dijo allí en el versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí explica lo que es el don de Cristo, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Y en versículo 11 continúa justamente lo que había terminado diciendo el versículo 7, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero el versículo 8 es importante, porque dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Haciéndonos entender a qué se está refiriendo cuando habla de gracia. Se está refiriendo justamente a los dones que ha dado a los creyentes. Así que esto nos permite decir a nosotros que la gracia que nos fue dada en medida se refiere a los dones que Cristo da a cada uno de los creyentes. Y el versículo 11 que acabamos de leer afirma esa verdad. ¿Cuál es la pregunta que nosotros debemos hacer aquí? ¿Qué es un don? No don Francisco,
no don Juan, sino un don en el sentido bíblico. Bueno, un don es una capacidad, un don es una habilidad para realizar una tarea específica dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y ese don es una manifestación del poder de Dios obrando a través del creyente. Queridos hermanos, cuando hablamos de don, estamos hablando que el poder de Dios manifestándose en la vida del creyente. Eso es un don. Dios obrando poderosamente, pero a través del creyente. ¿Cómo obra? ¿Cómo regula ese poder? Vamos a usar esa palabra, porque si Dios manifestase todo su poder a través de nosotros, dejaríamos de existir, seríamos aniquilados. Entonces una porción de su poder es canalizado a través de cada uno de los que han sido salvados. ¿Y cómo ha sido canalizado? A través de un don. Nos ha dado un don. Así que un don es una manifestación del poder de Dios obrando a través del creyente. Y siendo un don, una porción de la gracia de Dios, y sabiendo que cada creyente le ha sido dado un don, podemos entonces afirmar mi declaración de punto número 1, que cada creyente es un canal de la poderosa gracia de Dios para el beneficio de la Iglesia. Ese texto justifica, esta explicación justifica lo que acabo de decir en el punto 1. Ahora, sabiendo ahora de qué estamos hablando, de ese don como una manifestación del poder de Dios a través de cada uno de los creyentes, ahora sabiendo justamente eso, vamos a hacer una tercera pregunta. ¿Qué distinciones tiene esa gracia que capacita? ¿Cuáles son las distinciones de esa gracia que capacita? Esa gracia que capacita, con la que Dios obra para el crecimiento de la Iglesia a través de cada uno de los creyentes, esa gracia se distingue porque tiene variedad. Esa gracia tiene variedad. Ahora recordemos lo que el apóstol Pedro dijo en capítulo 4, versículo 10 de Primera de Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo el texto es bellísimo, porque el creyente está administrando el poder de Dios en beneficio del crecimiento de la Iglesia. Es una cosa maravillosa. Y el texto señala que la gracia manifestada a través de los dones tiene múltiples manifestaciones, como dijimos hace un rato. Multicolor es la palabra en el original. Y también variado en carácter. Así que la gracia que es dada de Dios a través de la capacitación de cada creyente tiene múltiples manifestaciones. Es variado en carácter, múltiple color. Y es la misma palabra, bueno, como dije recién, que Santiago utiliza en Santiago 1, dice diversas pruebas de todos los colores. Ahora, literalmente, en la raíz hay una parte de esa palabra que en su raíz significa hacer festivo, hacer alegre. Es parte de ese significado. Y refiere al trabajo de un artista que usa diferentes colores para realizar su obra de arte. Porque la palabra, una parte de esa palabra es pic, que es donde viene pictórico, lo que hace el artista pintando. Así que cuando Pablo está hablando acerca de esta manifestación de la gracia de Dios, dando dones a los creyentes, dice, esto es una obra de arte del Espíritu de Dios, utilizando diferentes matices para crear una obra maravillosa de edificar a la Iglesia de Cristo. Este tema es maravilloso, queridos hermanos, porque nos ayuda en muchas cosas a poder entender el valor que cada creyente tiene para la Iglesia de Cristo. Es una pincelada del Espíritu de Dios para hacer que la Iglesia crezca y hacer un maravilloso cuadro de lo que vamos a ver después de la Iglesia Santa, la santidad de Dios. Así es como ve la manifestación de la gracia de Dios que capacita al apóstol Pablo, una obra de arte de un pintor que con toda su destreza armoniza diferentes colores y matices para realizar un hermoso cuadro de la santidad de Dios, que después lo va a hablar a partir del versículo 12. Así que de esta manera, el Espíritu de Dios ha repartido diferentes capacidades dentro del cuerpo de Cristo para que los creyentes, cada creyente, realicen diferentes tareas, todo con el fin de edificar la Iglesia de Cristo. Yo sé que nosotros venimos, o por lo menos yo, vengo de esa época, hay varios más jóvenes que yo aquí, pero venimos de esa época donde se pensaba que el pastor era el multifacético, ¿no? El pastor revoca la pared, el pastor pone el piso, el pastor serrucha la madera, el pastor hace visita, el pastor, todo lo hacía el pastor. Venimos de esa época donde pensamos que el pastor hacía todo. Bueno, la idea de este pasaje es completamente opuesto a eso.
Hay una tarea específica del pastor y hay tareas en las que los creyentes deben estar ocupados para en conjunto poder llevar adelante el crecimiento de la iglesia. Esto es maravilloso, maravilloso. Esta variedad de dones está descrita en los pasajes de Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y nuestro pasaje Efesios capítulo 4. Esos son los tres pasajes donde se muestran las variedades, las distintas variedades de dones, capacidades que Dios ha repartido entre los creyentes en la iglesia. Eso significa que no hay un mismo don para todos. Es más, vamos a decir, ningún creyente comparte el mismo don. Ningún creyente comparte el mismo don. Y Pablo explica justamente en 1 Corintios capítulo 12 la importancia y la necesidad de la variedad dentro de la iglesia. Utilizando ¿qué analogía en 1 Corintios capítulo 12? La analogía del cuerpo humano. Pablo dice, la iglesia es como un cuerpo humano que funciona con diferentes órganos, cumpliendo cada órgano diferentes tareas los unos de los otros, y cada uno con su tamaño, con su forma, con su capacidad propia. Estoy asombrado cada vez que veo algo del cuerpo humano, porque es una cosa maravillosa que Dios ha hecho y que nos hace entender cuán importante es cada parte del cuerpo, aunque sea lo más pequeñito. Una de las cosas que en algún momento había visto de los que estudian el cuerpo humano, que dentro del oído, aparte del martillito ese chiquitito que es el que reacciona ante los movimientos del aire, el viento, bueno, ustedes saben que el sonido no existe en realidad, el sonido lo crea nuestra mente, nuestra cabeza, porque el sonido no es otra cosa más que el cambio de movimiento en el aire. Nosotros pegamos acá, usted escuchó un sonido, pero en realidad lo que hicimos es que el aire cambie de movimiento. Nuestro martillito en el oído recibe ese cambio de movimiento y nuestro cerebro lo transforma en un sonido. Ajá. Pero adentro hay una cosa más pequeñita del oído y son como unos pelitos que cuando nacemos están pero perfectamente ahí erguidos y son pequeños receptores de todo ese movimiento. Un montón de pelitos adentro del oído. Yo digo pelitos, no estoy siendo científico. Acá los que saben ciencia me van a corregir. Y esos son como sensores que reciben ese y lo transmiten algo. Y cuando escuchamos música muy fuerte, esos se van debilitando. Y es ahí donde vamos perdiendo sonido. Por eso hay que escuchar música a un cierto nivel, porque si no esos pelitos se van debilitando y perdemos sensibilidad para escuchar. ¡Wow! Y Dios lo puso ahí. No son grandes, ni sabíamos quizás que existían, pero están ahí y hacen posible una cosa, que escuchemos. Que escuchemos. Maravillosa la analogía del apóstol Pablo, porque nos hace entender por qué es necesaria la variedad dentro del cuerpo de Cristo. Y que no todos hagamos lo mismo. Y que no todos hagan lo mismo. Sino que en realidad Dios ha distribuido diferentes dones dentro del cuerpo para que justamente la iglesia crezca. La variedad, queridos hermanos, es necesaria por la complejidad de funciones con las que Dios ha diseñado la iglesia. La variedad es necesaria por la complejidad de funciones con las que Dios ha diseñado a la iglesia. Pero, queridos hermanos, además de variedad, esta gracia que capacita, además de distinguirse por tener variedad, también se distingue por singularidad, que es la palabra opuesta a variedad. Singularidad. Esa expresión que encontramos en el texto, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, señala algo particular. Señala algo particular. En el texto anterior, 1 al 6, ¿se acuerdan? Pablo habló unidad, habla del conjunto de creyentes. Y aquí empieza con un pero, que no es adversativo, sino es para indicar que hay un matiz distinto dentro de esa unidad de la iglesia. Hay singularidad, señala algo particular, propio a ese creyente, que lo hace diferente de los demás creyentes en capacidad. Queridos hermanos, todos los que somos salvos por la fe somos diferentes en capacidad. Somos iguales en cuanto a la gracia salvadora, pero somos diferentes los unos de los otros en capacidad de servicio. Notemos cómo Pablo justamente expresa esta verdad en 1 Corintios 12, 4 al 11. Los que quieren pueden buscarlo, los que no, va a aparecer aquí el texto. Pero en 1 Corintios 12, 4 al 11, el apóstol Pablo hace notar justamente esta importancia de la singularidad en cada creyente, justamente para poder
producir el crecimiento de la iglesia. El texto dice así, 1 Corintios 12, 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, y eso es importante cuando Pablo hace notar a cada uno, dice, esto es algo particular. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, ¿no? Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, y ahí está el acento que queremos hacer notar, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa palabra es importante. Esa palabra es importante porque significa que la repartición de los dones no fue hecha en masa. No es que Dios agarró, el Espíritu agarró y reunió un conjunto de creyentes y dijo, todos ustedes, cintita acá, don de enseñanza. Y a todos en masa los puso ahí donde enseñanza. Ustedes otro grupo, acá otro conjunto en masa, don de servicio. Los puso ahí con la cintita, don de servicio. Acá otra masa, ustedes, don de misericordia, pónganse la cintita. No fue así. La repartición de dones no fue hecha en masa, sino particular, face a face, cara a cara, en particular con cada creyente. A cada creyente, de manera individual, Dios le ha dado, el Espíritu le ha dado un don. Así de precisa ha sido la distribución de los dones dentro del cuerpo de Cristo. Se le dio a cada creyente algo único que es propio de ese creyente y que lo distingue de los demás. Ahora, usted que está hace tiempo es creyente y está hace tiempo en las iglesias, usted va a decir, no, pero hay más de uno con el don de enseñanza en la iglesia. Hay más de uno con el don de servicio. Hay más de uno con el don de misericordia o con el don de dar. Sí, eso es verdad. Pero la manera y el lugar y la capacidad en que se manifiesta en cada uno es diferente. Y usted lo puede notar en los predicadores, los maestros de la palabra. No enseñamos todos igual. Gracias a Dios. Porque si no, lo que tenemos que hacer es simplemente que agarrar y poner al pastor MacArthur grabado acá y listo. Si todos enseñaríamos como MacArthur. No es así. De ninguna manera. Diferimos no solamente en la manera de enseñar, la intensidad en que enseñamos, el grado de capacidad que Dios nos ha dado para poder estudiar y discernir la Escritura. Hay también eso dentro del don. No solamente eso, sino que también hay diferencias en dónde el don va a ser utilizado. Dios ha dado capacidad de don de enseñanza, por ejemplo, a mujeres, que puede ser utilizado en una clase de niños, en un grupo de consejería de mujeres, puede ser utilizado en la casa con los hijos. Hay diferentes lugares donde Dios ha determinado que ese don, esa capacidad que Dios le ha dado, pueda ser utilizado y beneficiar, sí, al cuerpo de Cristo. Y lo ha dado ese don de manera tan particular que es para ser usado ahí y no en otro lado. Recuerdo en mi juventud, cuando en esta iglesia, que todavía no estaba todo esto que hay acá arriba, tuvimos una conferencia misionera. Y el predicador que vino a enseñar hablaba justamente de esta interesante obra de Dios de la repartición de dones. Y él decía así, tenemos a alguien en la iglesia con el don de evangelismo. Y nosotros pensamos, tiene el don de evangelismo, lancémonos a la calle para que él pueda evangelizar y ganar todas las almas para Cristo. Sin embargo, lo ponemos en la calle y es ineficaz. No sabe cómo moverse, no sabe, porque quizás su don es para ser usado en una clase de jóvenes quizás. Y ahí evangeliza y él lleva a los jóvenes a la salvación, a ese grupo que Dios le ha concedido, los conoce, los lleva usado en ese lugar. Y ahí lo vemos y vemos, ¡wow! ¡Cuánto fruto rinde! Porque tan particular, queridos hermanos, es la capacidad que Dios nos ha dado, que también está destinada para ser usado en un lugar y en un tiempo específico. Dicho esto, no estoy pensando irme de ninguna manera, pero yo sé que también a veces algunos pastores tenemos un tiempo en una iglesia. No me estoy por ir, por favor. Pero aún eso. Y Dios le ha dado a uno para dar cierta enseñanza, cierta medida
de lo que uno tiene para dar a la iglesia y a veces llega a un punto donde es necesario otro. Otras veces no, otras veces pasa como el conocido pastor MacArthur que cumplió hace 2 años, creo 50 años en la misma iglesia. A veces pasa así, no siempre pasa así. Es tan particular la capacidad que Dios ha dado a cada creyente, hermanos, que aún hasta en eso es diferente de otros. Así es Dios. Incluso, queridos hermanos, en cada don está influenciado también por la personalidad de quien lo lleva. Dios, recuerden, que no anula nuestra personalidad cuando nosotros le servimos. Es más, la utiliza. Una personalidad sometida al Espíritu de Dios y santificada es útil para justamente fortalecer ese don, desplegarlo de una manera muy particular. Nicolás predica aquí también en la iglesia, ustedes habrán visto, no somos iguales, gracias a Dios, dice Nicolás. No somos iguales enseñando. Gracias al Señor, porque la iglesia es beneficiada con eso también. Y esto no debe resultarnos extraño, queridos hermanos, tanta precisión de Dios al otorgar los dones a la iglesia de Cristo. No debe ser algo inconcebible tal precisión en la obra de Dios. Él ha dejado evidencias de semejante precisión en su creación, por ejemplo. Ustedes saben que los copos de nieve no son iguales uno del otro. Los que han visto los copos, a nosotros lo vemos los copos de nieve y son cositas así que caen blancas al piso, ¿no? Pero vistas en microscopio, los copos de nieve tienen una forma maravillosa. ¿Alguien publicó? Belén había publicado hace poco en Facebook. Los copos de nieve en microscopio son una obra de arte. Y los que han estudiado hasta ahora no han encontrado 2 iguales. ¿Quién hace eso? ¿La evolución hace eso? ¿Eso es el resultado de la evolución? No, hay un diseño ahí. Y no hay 2 iguales, hasta ahora no se han encontrado. Así que no debe extrañarnos que Dios obre con tanta precisión en la iglesia de Cristo. Las estrellas son diferentes unas de las otras. No brillan igual. Y más, la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios llama por nombre a cada una de las estrellas. Y hasta ahora no sabemos cuántas estrellas hay. En nuestra galaxia misma es imposible contarlas, pero a cada una Dios la ha hecho diferente la una de la otra, con tanta precisión. Vayamos a algo mucho más cercano, y las huellas digitales. Hasta ahora no se han encontrado 2 personas con las mismas huellas digitales. Por eso es muy útil la huella digital para poder identificar a una persona, porque es de él, es propio. Nadie más tiene esas huellas. Nadie más tiene esas huellas. No debe extrañarnos que Dios haya repartido dones en la iglesia con precisión y que no haya 2 personas, por ejemplo, con el don de enseñanza, que sean iguales, aunque comparten el mismo don, pero difieren uno del otro en muchas características. No debe extrañarnos, queridos hermanos, esto, porque vamos a algo más conocido, y el ADN no es igual persona con persona. Tanta precisión nos asombra, nos abruma la cabeza. Pero si Dios ha obrado en la vida natural con tanta precisión, ¿cómo no va a obrar con precisión dentro de la repartición de dones en el cuerpo de Cristo? Incluso los ojos se utilizan hoy en muchos lugares como una medida de seguridad. Usted va y pone, no está solamente en la película de James Bond, sino que usted va y pone los ojos y es una forma de seguridad. Abre una caja de seguridad con eso, porque sus ojos, se puede ver el ADN ahí, no son iguales nuestros ojos, los unos con los otros. Vemos tal complejidad, queridos hermanos, en la creación natural, como no veremos también complejidad en la creación espiritual, en la repartición de dones a cada uno de nosotros. Ahora, queridos hermanos, hay una distinción más de esta gracia, que es la gracia que capacita, pero la vamos a considerar en nuestro segundo punto la semana que viene, que es lo que dice ahí, conforme al don de Cristo. ¿A qué se refiere eso? Conforme al don de Cristo, lo vamos a ver la semana que viene con la ayuda del Señor. Ahora, dada toda esta verdad que acabamos de decir nosotros, vamos a hacer algunas reflexiones finales. Esta verdad, queridos hermanos, de que a cada creyente le ha sido dado un don y que ese don es único e irrepetible, otro no lo tiene, con todas las características que eso conlleva y que ha sido dado para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para su propio beneficio, sino como beneficio de la iglesia, y que ese don es una manifestación del poder de Dios. Vamos a hacer estas reflexiones finales. Esta verdad debe hacernos reflexionar acerca del trato de Dios con los suyos. Nos ha salvado de forma particular, pero también nos ha capacitado de forma singular. Eso es una muestra del amor de Dios. No es que agarró en manada y dijo: todos ustedes, don de misericordia, y pum,
abrió la puerta del corral y todos salieron. No, no, no. Con cada uno, pensó en cada uno. Me hace acordar las palabras de Isaías. Te tengo esculpida en la palma de mi mano. Así es el trato de Dios con los suyos. Ese es un trato amoroso, el hecho de que nos haya dado capacidad. Impensable, mi familia me conoce a mí desde pequeño. Están aquí, pueden dar testimonio. Impensable para mí estar arriba de un púlpito. Jamás. En la escuela primaria era un problema, ¿te acordás, mamá? Era un problema para mí la escuela primaria. Los primeros 2 años llegaba la hora del recreo y para mí era un problema comunicarme con la gente, con mis compañeros. Pasé toda la primaria así en la pared del patio, de esta manera. Impensable que yo pueda estar arriba de un púlpito hablando con ustedes. Eso es gracia de Dios. No es mío, para nada es mío. Nada es mío. Es una gracia del Señor que pueda hablar. Y aún así, sé que no lo hago como otros, pero eso no es para desmerecer esto, porque no es mío, sino es para engrandecerlo por la obra de Dios, como en cada uno de ustedes, queridos hermanos creyentes. El hecho de que lo haya hecho tan particular me dice cuánto me ama el Señor. Lo ha hecho solo para mí. Y me ha hecho así, único e irrepetible dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, esta verdad, en segundo lugar, es la respuesta para el creyente que busca entender su propósito de utilidad en la vida. Todos tenemos un propósito de utilidad, pero tenemos un propósito general de somos salvos, para la gloria de Dios, para adorarle, como vimos la primera etapa nosotros de nuestro estudio de las funciones de la iglesia. Pero hay algo más específico dentro. Hallamos nosotros completa complacencia cuando nosotros podemos entender cuál es el don que Dios nos ha dado y cuando lo utilizamos en beneficio de la iglesia de Cristo. Esta es la respuesta para el creyente que está navegando de aquí para allá, tocando una puerta y otra, y decir, ¿qué hay para mí? Dios te ha hecho tan particular que hay un lugar y una función dentro del cuerpo de Cristo que en ese lugar vas a hallar completo descanso. Voy a hacer una nota muy, muy particular, pero van a entender que es en verdad para honrar al Señor. No he tenido nunca dudas sobre mi salvación. Ha sido muy particular eso del Señor conmigo. El día que el Señor me salvó fue un flechazo con un texto. No dudé nunca. Sé que otros tienen dudas sobre su salvación a veces, lo entiendo muy bien. Y eso no me hace mejor que nadie, pero sí siempre he dudado sobre el ministerio. Y ha sido mi gran lucha. Cuando me convertí, empecé a estudiar el instituto enseguida a los 4 meses. El Señor me llamó en el segundo año de instituto a servicio. Era clarísimo, pero siempre dudé. Y siempre volvía para atrás. No, yo para esto no. Y corrió mucha agua debajo del puente durante muchos años. Esto tenía 16 años y fui puesto al ministerio a los 45, así imagínense cuánta agua pasó debajo del puente. Pero siempre yo rehuyendo al lugar que Dios tenía para mí. Y intenté yo, queridos hermanos, hacer otra cosa y no estar en el ministerio. Y asistiendo, no me aparté del Señor, pero asistiendo a la iglesia intenté hacer otras cosas. Intentando hacer otras cosas, mi salud se deterioró mucho, hasta el punto que Dios me puso en cama. Y en ese estando en cama me vino el pensamiento, ¿qué estoy haciendo? Y sentado salió un versículo, no pasa siempre así, por las dudas, pero esta vez pasó. Un versículo que tengo en esas cartitas, tesoros que tú no tienes en la mesita de luz. Te haré entender y te enseñaré camino que debes andar. Y dije, este no es el camino, estoy haciendo lo incorrecto. Dios no me quiere en esto, me quiere en otra cosa. Y tomó unos meses, después de esa crisis de salud que tuve muy, muy seria, un pico de estrés muy grande, y tomando recuperación, empecé a orar, las palabras de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y solamente vino una respuesta, predica la palabra. ¡Wow! Ese texto fue una bofetada. Y enseguida el Espíritu trajo otro pensamiento, para esto te preparé, para que prediques. Y queridos hermanos, yo no encuentro complacencia en otra cosa más que en predicar. Es un placer para mí. He rehuido a esto mucho tiempo, pero es un placer. ¿Por qué? Porque me preparó para eso, me esculpió en su mano Dios para predicar. Usted va a decir, capaz, pero hay otros mejores, pastor, ¿cómo lo va a poner? Y sí, yo coincido con eso. Como dice el pastor Paul Washer, dice, los pastores solemos caer en ese momento de depresión después del domingo, a la mañana, a la tarde entramos en depresión, nos recuperamos el lunes.
Pero dije, ¿qué estoy haciendo? Acá tiene que venir otro. Y el pastor Boyer dice, sí, es verdad lo que vos decís, podría estar otro, pero Dios quiere que estés vos. Es así, es así. Así con cada don, queridos hermanos. Quizá usted en esta iglesia Dios no lo esculpió para predicar, pero sí para consolar a otros. ¿Cómo me gozo en ver los dones? Y uno de los dones que me gozo ver en la iglesia es el que tiene el don de misericordia. Son esas personas que tienen simpatía por los que sufren. Y los veo porque enseguida que ven a alguien se arriman, se les ve las cejas caer porque simpatizan con empatía con el que sufre, se acercan a hablarle. Sin embargo, el que no tiene el don de misericordia está como un cubito ahí, como, mira vos, llora con él, ¿qué pasa? No controla sus emociones, no. Siente como el otro siente. Yo los admiro, ese papel que juegan en la iglesia los que tienen el don de misericordia. Y ni que hablar los que tienen el don de servicio. Siempre están atentos ahí, ¿qué falta? El banco se suelta el banco, pastor, y agarra una herramienta, lo ajusta y va para allá. Pastor, hay que arreglar acá. Enseguida están atentos a todo eso. Y yo me admiro viendo todo ese juego de dones que el Espíritu ha dado a la iglesia para que la iglesia funcione como Dios quiere que funcione. Así que esta verdad, queridos hermanos, ayuda al creyente a entender el propósito de utilidad en la iglesia. Algunos son como esos pelitos en la oreja, imperceptibles, pero juegan un papel tan importante que cuando no están, se los siente. No sé cómo fue mi esposa ahí con la proyección, pero yo la tengo a Mechi ahí, ya sabes que Mechi me escucha sin mirarme. ¿Fue bien? Ah, bueno, muy bien. Esta verdad debe hacernos reflexionar acerca de lo que significa nuestra presencia y compromiso con la iglesia local. No somos reemplazables si somos únicos. ¿Ha visto? No somos reemplazables. Si Dios ha hecho algo tan detallado de nosotros, tan minucioso, no somos reemplazables. Fuimos diseñados para ocupar un lugar único. Hermanos, cuán importante. Acá está la razón de tanta existencia de este pastor en que usted congréguese. Vea a los hermanos. Sea fiel en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted juega un papel importante y Dios le ha dado algo a usted que no lo tengo yo como pastor, ni lo tiene otro hermano en la iglesia. Y eso Dios se lo ha dado para que usted ayude al crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos aquí son capaces de poder atender a los niños como este pastor no los puede atender? Y ese lugar, usted es irreemplazable en ese lugar. Por eso, queridos hermanos, es muy importante, y eso lo vamos a acentuar en los versículos 16, cuando hablemos justamente de ese método que Dios ha establecido para que la iglesia crezca. Y esta verdad, queridos hermanos, debe hacernos reflexionar sobre el significado de tener un don. Es la manifestación del poder de Dios para su iglesia. Quizá usted ora y dice, Señor, haz que en esta iglesia se haga sentir tu poder. Cada uno de nosotros somos la manifestación del poder de Dios para que esta iglesia crezca. Usted es la respuesta a su propia oración. Señor, derrama tu gracia. Cada uno de nosotros somos la respuesta a esa oración porque su gracia la ha canalizado a través de cada uno de los creyentes, dándoles el don para que la iglesia crezca. Así que, ¿por qué es necesario que los creyentes interactúen entre sí en el contexto de una iglesia local? Porque cada creyente es portador de la gracia, la poderosa gracia de Dios para el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante la asistencia a los cultos. Por eso nos reunimos. La semana que viene haremos un asunto sobre este asunto, pero quiero terminar con esto. Queridos hermanos, cuán importante entonces somos para el crecimiento de la iglesia, la asistencia y la relación los unos con los otros. En el día de Cristo nos presentaremos y entre las cosas que rendiremos cuenta es qué hemos hecho con esa capacidad que Dios nos ha dado. Yo no tengo dudas que en el día que Maradona, ya se ha presentado, pero en el juicio final se presente y tengan que rendir cuentas por toda la habilidad que Dios le había dado, diferente a todos los demás. Todo lo que nos gusta del fútbol sabemos que ha sido muy diferente. ¿Cómo no usó eso para mirar al cielo y decir, existe un creador, existe un Dios, a Él la gloria? Messi pasará lo mismo, como otros jugadores de otros deportes que Dios les ha dado habilidad. Un Einstein se presentará en el juicio del gran trono blanco y dará cuenta de la habilidad que Dios le ha dado en la ciencia, como a ningún otro hombre en la historia, y le pedirá cuenta de cómo no usó eso para acercarse a Dios. Lo mismo será con nosotros.
en el tribunal de Cristo. Nos presentaremos y daremos cuenta qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado. Es una porción de ese poder de Dios manifestado a través de un don. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Amado Dios, cuán grande es esta verdad y tu siervo tan limitado para poder comunicarla. Pero confío en la obra del Espíritu, de que puede hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en este momento, haciendo relacionar la verdad con la verdad, incluso trayendo otros pensamientos para hacer reflexionar a cada uno de nosotros sobre nuestro lugar en la iglesia de Cristo. Oh Padre, mueve el corazón de cada uno a interesarnos más por tu iglesia, tu amada iglesia, y ocupar nuestro lugar para embellecerla, para que se vuelva un vívido cuadro de tu santidad. En nombre de Jesús. Amén.